Buenas noches, hermano. A lo que no saludé, porque están por YouTube. Bueno, en esta noche quería compartir la palabra en el libro de los Romanos, capítulo 5, del versículo 1 al 11. Cuando Sergio me pidió si podía dar la palabra hoy, había entrado en temor porque soy medio temeroso, pero empecé a buscar y bueno, no encontraba qué mensaje dar, y me acordé cuando yo estaba en Beriaposo en el colegio, siempre cantábamos un coro, y que, casualidad, es el versículo 5 el capítulo 5, perdón, y el versículo 1 y 2 es un coro, y me gustaba muchísimo la letra. Y bueno, entonces cuando empecé a leerlo me recordó el coro ese, y a su vez que hoy me da la posibilidad de explayarme y entenderlo un poco más, por eso lo quiero compartir con ustedes. Y bueno, habla del resultado de la justificación. Dice el versículo 1: Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirán algunos por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta ahí vemos en la palabra de Dios. Y empieza diciendo: justificado pues. Busqué la palabra justificado y lo que significa conforme a la justicia, a la razón. Conforme a la razón nuestra tenemos la fe, que nos lleva a creer en Dios Padre, ¿sí? Y por medio de la fe sabemos que Dios ha enviado a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, ¿sí? Siguiendo dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justamente lo que le decía anteriormente. Jesucristo nos da la comunión directa con el Señor, y lo primero que nos brinda a nosotros es la paz, ¿sí? Que es muy difícil encontrarlo en este mundo en que vivimos. Pero también tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes. Jesús nos libra del pecado y estamos firmes en la gracia. Y nos gloriamos, ¿sí? Y la palabra nos gloriamos, busqué lo que significa gloria, y dice: la felicidad plena y verdadera del hombre que es fiel a la voluntad de Dios y que goza de intimidad con Él. Al recibir a Jesucristo en nuestro corazón, nos da la posibilidad de tener intimidad, poder hablar con Dios
poder decirle, poderle contar nuestras cosas. Primero pedirle perdón por nuestros pecados. Una vez que nos libera de ese gran peso, nos permite poder ya transitar una vida diferente, ¿sí? Y la comunión y la intimidad con Dios es directa. Cualquier cosa que nos pase, cualquier cosa que a veces nos avasalle porque estamos en un mundo de pecado, sabemos que tenemos la comunión y la intimidad con Él, ¿sí? Siguiendo con la lectura, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, ¿sí? Las tribulaciones es la aflicción, pero las aflicciones que tenemos, las cargas, estando en Dios es diferente. La llevamos de otra manera. Vamos a tener un montón de complicaciones, pero volcadas y, digamos, transmitiéndole a Dios nuestras preocupaciones y nuestras angustias. El descanso ya es diferente. Ya tenemos una nueva vida. Y ahí sigue la lectura y dice, no solo, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y las paciencias pruebas. Las pruebas estamos permanentemente. Satanás nos pone a prueba todos los días, en cada minuto de nosotros nos pone a prueba. Pero, como decía recién José, tenemos un abogado, y ¿qué abogado tenemos en Jesús? Cuando tenemos una prueba de Satanás y pedimos perdón nosotros a Dios. Nosotros con Jesús estamos salvados, como dicen los pibes, porque Él es el que nos brindó la posibilidad de tener la comunicación directa con Dios Padre, ¿sí? Perdonando nuestros pecados, y cualquier cosa que tengamos, cualquier problema que tengamos, podemos recurrir a Él, ¿sí? Y la paciencia produce prueba, y la prueba es esperanza, ¿sí? La esperanza es la confianza de lograr que se realice algo que uno desea. Lo que uno está esperando cuando uno ya es cristiano, cuando uno es salvo, es transitar por este mundo sabiendo que Cristo va a volver a buscar a su pueblo, ¿sí? Sabiendo que estamos, esa realidad, esa esperanza se produce de realidad, porque ya sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, y eso nos lleva a que, bueno, a que esperemos que la venida de Jesucristo a buscar a su pueblo cuando esto pase, ¿no? Después, y si la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, puede ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué grande fue la misericordia de Dios para con nosotros, que ha mandado a su Hijo a este mundo, a que se transforme en hombre, transitara en este mundo, en la tierra, para que Él se haga cargo de todos nuestros pecados, para que haya enviado a su único Hijo a este mundo para que Él cargue el peso de nuestros pecados, ¿sí? Que para nosotros sea algo después sencillo
Dios te dice, mirá, lo único que tenés que hacer es reconocer que sos pecador, porque has nacido pecador, y te envío a mi hijo a morir, a morir por tus pecados. Y la verdad que eso me parece tan misericordioso de Dios que me llamó mucho la atención cuando les vuelvo a repetir, cantaba este coro y después analizándolo en la lectura en la palabra, ¿no? Siguiendo en el 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muchos más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios, que el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Volviendo a lo que era cuando leí Gloria, que dice la intimidad con Él, y el hombre que es fiel a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos intimidad con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos libró de todo pecado. Y la voluntad de Dios Padre es que nosotros, como dice en Lucas, no, perdón, en Mateos 28, 18, donde Jesús le dice a sus discípulos que vayan al monte en Galilea y les dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y volviendo a lo que es lo que decía con la voluntad de Dios Padre, es que nosotros, nuestro fin en este mundo hasta que el Señor Jesús venga, como le dijo a sus discípulos, es que prediquemos, que enseñemos, que tratemos de predicar con el ejemplo, con la palabra, que llevemos la palabra a todos, más en estos tiempos difíciles que vivimos, donde el mundo está muy avasallado de cosas y donde menos se habla de la palabra de Dios, donde hay mucha gente que no lo conoce, y entonces los que nos pide con esto que nosotros sigamos predicando. Hoy estamos en una situación donde, bueno, por el tema de la pandemia y todo esto, no podemos tener un contacto directo, no podemos ir a los templos, no podemos ir a predicar por casa, porque bueno, hay un montón de impedimentos, pero sí le agradecemos a Dios que por este medio también podemos hablar de la palabra, predicar, que lo sigamos haciendo, que nosotros tenemos algo hermoso que es saber que Cristo nos perdonó, que tenemos la salvación eterna, y eso es hermoso, es lindo y lo tenemos que transmitir. Por eso yo creo que lo que nos pide Dios es que sigamos predicando, sigamos hablando de su palabra. Todos los que estamos conectados tenemos la salvación eterna porque todos somos creyentes, pero por ahí en YouTube si hay alguien que no es creyente, que está escuchando por primera vez, queremos que sepa que Cristo vino a este mundo a morir por los pecados y sería hermoso que abra su corazón y pueda recibir la palabra, pueda recibir a Cristo en su corazón para saber lo hermoso que es. Los tiempos se acortan, Jesús está pronto a venir, entonces sería hermoso que lo pueda hacer. Por eso en esta noche recordando el coro ese que estaba hablando
cuando lo cantábamos en el colegio, y pudiendo leer todo lo de Romanos 5, me gustó, me pareció hermoso compartir y reflexionar sobre esto. Espero que les haya sido de bendición y bueno, gracias.